noches para algunos. Yo soy Santiago Risco, soy un economista que actualmente trabaja en el Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico y les voy a comentar sobre un estudio experimental sobre la cooperatividad de los estudiantes universitarios en el Perú. Ya, primero, hablemos un poco de la economía solidaria. La economía solidaria se puede definir como el enfoque económico que prioriza a las personas, al medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable. Esto lo voy a mover. Ya. Es un enfoque que tiende a priorizar el bienestar de sus miembros en cambio de enfocarse en la ganancia monetaria. Existen varios documentos en los que se trata de definir o establecer qué es la economía solidaria y en estos documentos se tiende a hablar sobre ciertos aspectos que la conforman. Uno de estos aspectos en el que nos vamos a enfocar en esta investigación es la cooperación. Existe evidencia de que las organizaciones que siguen a la economía solidaria tienden a presentar beneficios que no tienen las otras organizaciones. Por ejemplo, estas tienden a sobrevivir a crisis financieras. Entonces, ¿qué es la cooperación? La cooperación es algo que todos conocemos. Para motivos de esta investigación nos hemos enfocado en esta definición de acá, que es la cooperación se puede definir como el altruismo recíproco, donde se paga un costo para incrementar el beneficio de otro individuo, quien tiene la oportunidad de retribuir la buena acción. En sí, la cooperación implica un beneficio para los agentes involucrados, ya que si varias personas, varios agentes, varias organizaciones deciden trabajar juntos para alcanzar un objetivo común, es más probable que lleguen a alcanzarlo a comparación de si fueran a hacerlo cada uno por su cuenta. A pesar de los beneficios, siempre existe la probabilidad de que un agente decida no cooperar y opte por priorizar el beneficio propio. Irónicamente, hay estudios en los que se menciona que los individuos que no cooperan y buscan el beneficio propio terminan causándose solo terminan perjudicándose a ellos mismos. Entonces, el objetivo de esta investigación fue estudiar el comportamiento de los estudiantes universitarios que eventualmente se convertirán en los profesionales que toman las decisiones en estas organizaciones. Dos factores que se han estudiado ampliamente en la literatura que influyen en las decisiones de los estudiantes son el sexo de los estudiantes y los estudios en economía. Entonces, los tres factores que se han estudiado en esta investigación han sido el tiempo de estudios, es decir, en qué etapa de su carrera se encuentran. Puede ser al inicio de sus carreras, cuando ya ingresaron a la universidad, a la mitad, que es cuando están entrando a facultad o ya tienen unos cuantos ciclos en la universidad, o cuando ya están terminando y están a punto de graduarse. El otro es los estudios en economía. En esta investigación comparamos a los alumnos de economía con los alumnos de otras carreras. Finalmente se tiene el sexo de los estudiantes. Estos tres factores han sido estudiados en investigaciones de este tipo y presentan resultados contradictorios. Por ejemplo, hay estudios que dicen que los alumnos de economía tienden a comportarse de una manera más prosocial que los otros alumnos, pero también hay otros estudios que dicen que no existe una diferencia. Lo mismo sucede con el sexo de los estudiantes. Algunos estudios dicen que los hombres son más prosociales, mientras que otros dicen que las mujeres son más prosociales. En cuanto a estudios de este tipo realizados en el Perú, acá les presentamos dos. Uno de ellos fue en el 2008 que se realizó a manera de cuestionario. Este estudio encontró que los estudiantes de economía eran menos cooperativos que los estudiantes de otras carreras. Encontró que los estudiantes de economía y administración que comenzaban sus estudios eran más prosociales que los alumnos de últimos ciclos y que no habían diferencias entre estudiantes hombres y mujeres. El otro estudio es uno del 2020 que se realizó de manera experimental en laboratorios de manera presencial. En este aquí no se encontraron diferencias entre los estudiantes de economía y otras carreras, pero se encontró que los estudiantes son más cooperativos conforme avanzan a la mitad de sus estudios y que las mujeres tienden a ser menos cooperativas. En cuanto a la metodología de esta investigación fue una investigación de carácter experimental. Se utilizó la teoría de juegos, particularmente el juego del dilema del prisionero, que se ha utilizado en otras investigaciones para medir la cooperación. Se alcanzó una muestra de 405 estudiantes de esta universidad,
209 de ellos por laboratorio y 196 mediante formularios de Google Forms. Se comparó el desempeño de los estudiantes que lo realizaron por laboratorio y los que lo hicieron por formulario y no hubieron diferencias significativas, así que juntamos estas dos muestras. Aquí a la derecha está la matriz que se utilizó en el experimento. Es una matriz del dilema del prisionero. La voy a explicar de manera muy breve. El juego consiste en dos jugadores. Cada jugador puede escoger entre dos opciones. Cooperar, que es C, o traicionar, que es D. Por ejemplo, si ambos jugadores escogen cooperar, se obtiene este resultado de aquí. Si el jugador 1, por ejemplo, escoge cooperar y el jugador 2 escoge traicionar, se obtiene este resultado de aquí. Como se puede ver, si un jugador traiciona y el otro coopera, el que traiciona obtiene una mayor ganancia. Por ejemplo, acá el jugador 2 al traicionar hubiera ganado 10, mientras que el jugador que cooperó y por ende fue traicionado gana 1. La cuestión surge de que para ambos jugadores traicionar es la estrategia dominante, porque independiente de lo que escoja el otro jugador, traicionar siempre trae más beneficios. Entonces, los dos jugadores al seguir esta estrategia van a escoger traicionar, lo que los lleva al peor resultado social, que es este de aquí. Por otro lado, si ambos jugadores escogen arriesgarse a poder alcanzar su peor resultado posible y ambos cooperan, obtienen el óptimo social de aquí. Entonces, los estudiantes fueron convocados por correos electrónicos. Ellos jugaron 5 rondas del dilema del prisionero y llenaron un formulario con sus datos demográficos. Este método fue igual para los que lo realizaron por laboratorio y los que lo realizaron por formularios. Y además, los participantes recibieron un pago monetario por participar y otro de acuerdo a sus respuestas en el dilema del prisionero. Esto último es para que los participantes supieran que habían consecuencias a sus decisiones y estas consecuencias les afectaban a ellos y al otro jugador. En cuanto a los resultados, me olvidé mencionar, nosotros solo estudiamos la primera ronda de las 5 rondas del juego El Dilema del Prisionero para evitar cualquier sesgo que pueda haber surgido en la ronda 2, 3, 4 o 5. Entonces, en cuanto a los resultados, se encontró que cuando se comparaba toda la muestra, los alumnos de economía contra los alumnos de otras carreras, se encontró que los economistas eran menos cooperativos que sus contrapartes no economistas. Cuando se comparó toda la muestra entre hombres y mujeres, se encontró que las mujeres eran más cooperativas que los hombres. También se realizó un análisis para comparar los alumnos por ciclo, pero no se encontraron diferencias significativas. Cuando se comparó los alumnos de economía y los alumnos de otras carreras separados por etapa, se obtuvo este resultado. A pesar de que no es significativo, se puede ver patrones. Se puede ver que en el caso de los estudiantes de otras carreras, la cooperación tiende a subir conforme llegan a la mitad de sus estudios y luego disminuye. Mientras que en el caso de los alumnos de economía, se puede ver una disminución. Cuando se comparó entre grupos, la única diferencia significativa fue cuando se comparó a los alumnos a la mitad de sus estudios, donde los alumnos que estudiaban otras carreras eran mucho más cooperativos que los estudiantes de economía a la mitad de sus estudios. Los hombres y mujeres separados por etapas, una vez más se puede ver dos patrones. En el caso de los hombres se puede ver que disminuye la cooperación, mientras que en el caso de las mujeres tiende a subir y luego disminuir. Una vez más, la única diferencia significativa entre grupos fue a la mitad de los estudios, donde los hombres a la mitad de sus estudios eran mucho menos cooperativos que las mujeres a la mitad de sus estudios. Entonces, con este estudio hemos encontrado evidencia de que las estudiantes universitarias mujeres tienden a ser más cooperativas que los estudiantes hombres. Los estudiantes de economía tienden a ser menos cooperativos que los estudiantes de otras carreras. Y finalmente, estas dos tendencias fueron mucho más pronunciadas a la mitad de sus carreras. En cuanto a la discusión, la primera conclusión de que las estudiantes universitarias mujeres tienden a ser más cooperativas que los estudiantes hombres, encontrar el por qué sería
ya un tema quizás por la psicología o los estudios de género para explicar por qué es que las mujeres en esta universidad tienden a ser más cooperativas que los hombres. En el caso de los estudiantes de economía, que son menos cooperativos que los estudiantes de otras carreras, esto sí se puede encontrar en la literatura. Es más, la teoría originalmente planteaba que se iba a encontrar que los estudiantes de economía tendían a ser menos cooperativos que los otros estudiantes por los temas a los que están expuestos, por ejemplo, el hombre económico, la maximización del beneficio propio, etcétera. También por el tema ya quizás de la educación se podría estudiar por qué es que esas diferencias son más pronunciadas cuando los alumnos ya tienen unos cuantos ciclos avanzados en sus carreras. Eso sería todo. Muchas gracias.